habíamos visto que la materia está compuesta por partículas, que no era continua, y esas partículas se llaman átomos. Los átomos, a su vez, ellos son partículas, pero a su vez están formados por otras partículas, que son las partículas fundamentales o, subatómicas. Aquí tienen, para que tengan una idea, lo que sería el núcleo, con su radio. Acá está aumentado el núcleo. Están partículas que vamos a ver que se llaman protones y neutrones. El radio del núcleo está en el orden de 10 a la menos 15 metros, 10 a la menos 15, mientras el radio del átomo es 10 a la menos 10, para ir teniendo una idea. Las tres partículas subatómicas más importantes, aunque no son las únicas, ya lo habíamos visto en clases, son los electrones, los neutrones y los protones. El átomo tiene un núcleo muy denso. Vamos a retroceder, así lo ven. Aquí estaría el 99% de la masa. Todo lo que está alrededor, que ustedes ya saben cómo se llaman, son los electrones, nos inciden en la masa, en la cantidad de materia. Nosotros lo traducimos en física a una fuerza que es el peso. Nosotros solemos decir que masa y peso en la práctica lo tomamos como lo mismo. Ustedes saben, ustedes son técnicos, futuros técnicos, y saben que no es tan así. Pero bueno, muchas veces hasta uno comete ese pequeño o gran error. Para el profesor de física es un gran error. Bien, en el núcleo están los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, reitero, están en el núcleo. Los neutrones que están en el núcleo no tienen carga. Es decir, estamos definiendo en el núcleo dos conceptos, la masa y la carga. Es decir, esas partículas tienen masa y tienen carga. Bien. Hay dos propiedades que estamos analizando para la misma partícula, que a su vez, ya lo vimos, forma parte de una partícula mayor que se llama átomo. Bien, ya vimos que el núcleo ocupa una parte muy pequeña del volumen del átomo. Bien, la mayor parte del átomo es vacío. Habíamos visto que el protón, que está ¿dónde? En el núcleo, tiene una masa aproximada, por decir 1900, 2000 veces mayor que la del electrón, que no están en el núcleo. ¿Bien? El neutrón, que vimos que está en el núcleo, lo definimos ahí, no tiene carga eléctrica. Su masa es aproximadamente igual a la del protón. Entonces, según esto, está en este orden. 1890, 1900. Para nosotros, 2000 veces más masa de un protón o de un neutrón que de un electrón. Bien. Aquí tienen unos dibujos simplemente, para que vean que un protón está en el orden de 10 a la menos 27 kilos. El neutrón también, acá es la única diferencia, observen. Esto es según el libro, según la tabla, lo que ustedes consiguen. Pero es para que tengan una idea, está en el mismo orden, o sea que pesarían lo mismo. Esto con respecto a la masa. Pero esta partícula que se llama electrón tiene una masa en el orden de 10 a la menos 31. Bien. Acá tienen un esquema en un dibujo que representa lo que está aquí abajo. El neutrón, que no tiene carga eléctrica, el protón, que sí tiene carga, por eso está como positivo acá, y el electrón negativo. Bien. Vamos a definir algunas cositas. Número atómico es igual a la cantidad de protones. Si el átomo es neutro, la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones. Y porque estamos diciendo que si los protones tienen carga positiva, tiene que tener una cantidad igual de cargas negativas para igualarse. Perdón, la redundancia. Para equilibrarse. El número másico es igual a la cantidad de protones y neutrones. Si estamos diciendo que los protones o los neutrones tienen masas de 2000 veces más grandes que las de los neutrones,
podemos despreciar a los electrones a la hora de determinar el peso de un átomo. Siempre doy el mismo ejemplo. Es como que uno fuese a comprar pan, pidiera 1 kilo de pan. Las balanzas que nos pesan no tienen 3 decimales luego de la coma. Nadie le va a vender 1,001 kilogramos, que sería 1 kilo, 1 gramo. Se desprecia, 1 gramo de pan para nosotros no es relevante, así fuera de más o de menos. Si nos vendieran 999,999, es lo mismo para nosotros, ¿se entiende? Bien, sigamos entonces. Les propongo un ejercicio para razonar. ¿Por qué se llama número másico? Es decir, tiene en cuenta la masa, pero solamente 2 de 3 partículas, por lo que acabo de explicar. ¿Bien? No hace falta que hagamos tanta redundancia. Aquí tenemos lo que ustedes podrían ver en una tabla periódica con 2 átomos como ejemplo, el cloro, el sodio. Y yo me voy a ir un poquito de esta presentación para irme a esta tabla que yo les voy a poner a disposición, donde podemos ver ejercitar algunos de los conceptos, como si yo estuviera en un pizarrón y pudiera dibujar y explicar y ustedes estuvieran con sus tablas. Lo que les recomiendo es que, entre comillas, jueguen un poco con esta tabla para que nos ayudemos entre todos, así sale un poquito mejor de esta clase. Bien. Por ejemplo, yo tomé el aluminio. Esta tabla te da, ya van a ver cuando yo la despliegue, otros, entre comillas, aluminios, son los que se llaman isótopos. Ya vamos a ver, ustedes ya lo saben del año pasado, pero lo vamos a repasar. En definitiva, el aluminio tiene un número 13, ese número 13 es el número atómico. Piensen, es el número de protones, y como el átomo es neutro, a su vez es el número de electrones. Y a su vez tiene el número másico. El número másico está un poquito complicado a veces para razonarlo. Ya vamos a ver por qué. Porque no es un número redondo como los números atómicos. En este caso el aluminio dice, o se lee mejor dicho, porque no dice nada, se está leyendo aquí, 26,982. Lo que hacemos todos los docentes es explicarles al principio que donde hay un número mayor a 5, ustedes lo tienen que redondear al número siguiente. En este caso podemos redondear el aluminio con un 27. Supongan que tocamos el magnesio, 24,3 es un ejemplo para redondear, pero hacia la baja, porque es menor a 5 este número. Si este número fuera 0, 1, 2, 3 o 4, ustedes lo redondean o lo dejan a este número como está y simplemente informan 24. Bien. Si vamos al caso del aluminio, 26,9, lo redondean con 27. Si fuera el hierro, 55,8, ¿qué les parece? 56. Y el número atómico del hierro es 26. Esto es muy importante, fíjense, que yo cambie el número de protones, así sea un solo protón, ya me cambia el elemento. Con un solo protón, supongan desde el hierro al cobalto, con ese solo protón ya estoy definiendo características diferentes. ¿Está bien? La plata, por ejemplo, 47 protones, número atómico. Con un protón más es el cambio. ¿Cómo hacemos con el número de neutrones? Bueno, simplemente vamos a poner el níquel. Dije. Ahí está. Vamos a ver. El níquel lo redondeamos en 59. Si yo a 59, que es el número total de partículas, le resto 28, bien, que es el número solo de protones, bueno, me estoy quedando con el número de neutrones. En la tabla periódica nunca te va a decir el número de neutrones. Haciendo una diferencia entre el número el número másico, que sería el número de protones y neutrones, le restamos el número de protones, nos van a quedar solamente los neutrones. Seguimos.
Otras definiciones muy importantes. Una definición muy importante es la de isótopos. Los isótopos viene de iso igual topos lugar. Vamos con la opción de puntero visible, por favor. Son átomos del mismo elemento con número másico diferente. A ver, razonemos. Si son del mismo elemento, tienen que tener el mismo número de protones. Si no, serían de elementos diferentes. Entonces, la única explicación para que tengan el número másico diferente es que precisamente esa diferencia esté en el número de neutrones. Acá les puse un ejemplo para que vayan sacando cuentas, practíquenlo. Esto quisiera que esté en la carpeta, porque también tenemos que mostrar que estamos haciendo una carpeta. Bien, esto, pongan este ejemplo y resuelvan este ejercicio sin mirar la solución. Bien, por más que la van a tener. Por ejemplo, el número más chico siempre es el de protones, que identifica al átomo. Oxígeno. 8 protones. Si tiene 17 como número másico, recuerden que 17 es la suma de protones y neutrones. Bien, entonces va a tener que tener 9 neutrones, de manera que 9 más 8 me dé 17. Bien, vamos con, acá hay un ejemplo interesante porque hemos colocado, la figura que yo conseguí, me menciona 2 átomos de mercurio. Vayan viendo también en la tabla todo esto, cómo identificarlo. Tienen 80 protones cada uno, si no, no sería mercurio. Con 81 protones o con 79 protones sería otra cosa. Bien, pero uno tiene 199 como número másico y el otro tiene 200. Bueno, este evidentemente 200 menos 80 tiene 120 neutrones y el otro tendrá 119. ¿Se va entendiendo el concepto de isótopos? Ahora, este tiene propiedades químicas iguales. Por supuesto que el peso es diferente, o sea que ya hay una propiedad física que no es la misma. Pero químicamente se va a portar igual cualquiera de los dos átomos. Por eso están en la bolsa de los elementos que corresponden al mercurio. Por eso son todos átomos de mercurio. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, y acá tienen un concepto que lo vamos a desarrollar tranquilos, porque ¿qué pasa? Quizás lo vieron un poquito el año pasado y acá empezamos en la transición, ¿no? Hacia lo nuevo. ¿Qué pasa cuando ese grupo de átomos, supónganse un átomo de oxígeno en este caso, se une, ya vamos a ver cómo, a 2 átomos de hidrógeno? Bueno, es un ejemplo este, ¿no? Estamos en presencia de una molécula que va a tener una particularidad, ya van a ver cuál. Si nosotros pudiéramos separar imaginariamente con una pinza, con algo que no existe, ¿no? En realidad, para poder separar y llegar a tener un solo átomo, bien, de todos los elementos, si con esa misma pinza tomáramos una masa de agua y pudiéramos separar todas las partículas que forman el agua, veríamos que en realidad el agua está formada por 3 partículas. Una partícula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si no, no es agua. Si yo rompo esto, que aquí está representado igual, rompo, ya pierde su identidad, ya no es más agua. ¿Bien? Entonces, yo voy separando, voy separando, voy separando. Cuando llego a la mínima porción de materia, o sea, a la unidad mínima con la que me puedo encontrar, ahí encontré la molécula. Bien, si yo quiero seguir rompiendo, por supuesto, lo podría hacer. Ahora ya no va a conservar las propiedades, ya no va a ser agua, ¿se entendió? Ya no va a ser agua. Es como que yo dijera que tengo una playa de estacionamiento llena de autos y los voy separando, y los voy separando, y los voy separando, y los voy separando, y me quedo de manera tal que me quede con un solo auto para cada persona.
Si yo a ese auto le empiezo a sacar las puertas, las ruedas, desarmo el motor y se lo dejo, digamos, como quien dice, tirado en el piso a esa persona, yo no le puedo decir que eso es un auto. ¿Está bien? Va a tener todos los componentes del auto, pero ya no va a funcionar como automóvil. Es lo que estoy intentando explicarles. Espero que lo puedan entender. ¿Qué pasa en estas situaciones? Las que se dan, por ejemplo, con el hidrógeno y otros átomos. Hay 7 elementos en la tabla periódica que ya se los voy a comentar, que están formados por más de una partícula en estado natural. Pero esas partículas no son diferentes. No son átomos diferentes, por ejemplo, como el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Ustedes podrían preguntarme en clase por qué son diferentes. Bueno, la partícula tiene 8 protones y esta tiene solo 1, por ejemplo. Ya ahí tenés una diferencia. En cambio, hay elementos que son biatómicos, que son 7, ya les dije: nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, ya van 4, 5 y 6 con el bromo y el yodo, y 7 con el hidrógeno. Esas partículas en la naturaleza se encuentran agrupadas, precisamente, perdonen la redundancia, formando un grupo de 2 partículas, es decir, 2 átomos de hidrógeno juntos, 2 átomos de nitrógeno juntos, 2 átomos de oxígeno juntos, etc. 2 de flúor, cloro, bromo y yodo. Es el primer concepto diferente quizás a lo que vieron el año pasado. Bien. Todos los demás elementos de la tabla, salvo alguno que esté aquí, que lo están investigando los científicos, cuando nosotros los identificamos y llegamos a su menor partícula, ahí vemos que para mantener sus propiedades no necesita estar pegado químicamente a otra partícula. ¿Está bien? Entonces no son biatómicos. Los elementos biatómicos, entonces, o diatómicos, como lo encuentran en el libro, son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Estoy tratando de decir, disculpen que lo dejé como una especie de machete, pero me quedó al fondo. Estoy tratando de decir que hay átomos que se unen para formar moléculas y para, por ejemplo, comportarse como el oxígeno que nosotros respiramos, por ejemplo, oxígeno 2, necesitan unirse 2 átomos para que recién ahí aparezca el oxígeno como lo conocemos. Es decir, el oxígeno que en este momento estamos respirando, en la mezcla que es el aire, que hay humedad, bueno, hay otras cosas, hay agua, digamos, más que humedad. El oxígeno que nosotros respiramos viene en esta forma, es decir, viene en forma de un paquete de 2 átomos. El nitrógeno también es muy abundante en el aire. El hidrógeno también, el poquito hidrógeno que puede haber. ¿Se va entendiendo? Es muy importante el concepto de molécula. Muy bien, continuamos con la presentación. Ahora vamos a ver lo que son iones. A partir de los átomos se pueden generar iones. Simplemente quitando electrones estaremos generando un ion. Y si alrededor de un átomo pudiéramos dejar un electrón más del que normalmente tiene, estaríamos también generando un ion. Bien. En definitiva, se va a generar una carga neta positiva o negativa. Bien. Nosotros vamos a ver este año reacciones químicas. Hay reacciones de otro tipo, reacciones nucleares, por ejemplo. Precisamente el nombre indica que se llevan a cabo en el núcleo del átomo. Nosotros esas no las vamos a ver. Nosotros vamos a hablar de reacciones químicas. En las reacciones químicas, lo que está en el núcleo permanece igual. La cantidad de protones y neutrones. ¿Bien? Lo que hace que se generen determinados productos, qué sé yo, que sobre el hierro se forme óxido de hierro, que podamos romper una molécula de agua y generar oxígeno e hidrógeno, que ustedes lo pueden conseguir con electricidad,
Ese tipo de cosas son reacciones químicas y simplemente hay ganancia, pérdida o de alguna manera se pueden llegar a compartir, eso lo vamos a ver bien, pero electrones. Bien, recuerden que los electrones tienen carga negativa, ya lo saben. Bien, si un elemento o el átomo de un elemento pierde uno o más electrones, se va a formar una partícula con carga positiva, que se llama cation. Si gana uno más electrones, se forma un anión. No sé si conocen, pregúntenle a sus padres, a alguien que lo conozca el tema. Ustedes tienen la batería, el ánodo y el cátodo. La electricidad circula desde el ánodo hacia el cátodo y lo que hay es un movimiento de electrones por el conductor. Ustedes pueden colocar una lámpara y va a encender. Y por dentro de la solución también hay movimiento de partículas. Eso lo vamos a ver bien. Lamentablemente, bueno, se va a complicar este año, pero tenemos la posibilidad de fabricar esta pila nosotros, utilizando el tema de los iones. Cuando nosotros decimos cae un rayo, hay acumulación de cargas positivas y negativas, y el suelo también tiene una carga, y lo que genera el arco, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros decimos el rayo. Que el rayo es simplemente que la naturaleza, el sistema quiere equilibrar las cargas. Lo que nosotros percibimos después es el trueno que le llamamos, es la expansión por el calor generado alrededor de ese rayo, que es el aire que se calienta tanto que se expande. Algo cuando ustedes llegan a calentar un globo que tiene aire, van a ver que el globo va a aumentar su volumen. Esa expansión genera ondas, que son las que ustedes perciben. Esa expansión de ondas de aire es lo que percibimos como el trueno. Para terminar de comprender lo que son iones, yo les pido que entren a este sitio que se llama PET Colorado, PHET, de la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos, y tienen simulaciones. Hay una simulación que es de química, directamente hay un montón de materiales, puede servir para física, biología, etc. La cuestión es que yo quiero que entren a una que se llama Construye un átomo. Bien, entonces voy a desplegar todo esto. Aquí tiene una tabla periódica que no tiene nada todavía. Basta que yo coloque un protón, automáticamente me va a decir que es, por tener un protón, es un átomo de hidrógeno. Fíjense qué detalle curioso, que me pone que la carga neta es positiva. Esto es un cation, es un ion con carga positiva. Bien, porque tiene una sola partícula, es un protón y tiene carga positiva. Si yo coloco, y el número másico es 1, perdón. Si yo coloco un neutrón, no me va a cambiar la carga, porque acuérdense que el neutrón, recuerden, perdón, que el neutrón no tiene carga, por lo tanto la carga va a ser más 1. Pero fíjense qué curioso, el número másico subió a 2, porque hay dos partículas que aportan a la masa. Sigue siendo hidrógeno porque la cantidad de protones es 1. Si yo coloco un electrón, bueno, se va a equilibrar el número de cargas positivas y negativas, por lo cual la carga neta va a ser 0. El número másico siguió en 2 porque el electrón no aportó masa. Coloco otro neutrón y fíjense, van a poder observar que va a seguir siendo hidrógeno, pero va a ser un hidrógeno muy inestable, fíjense ahora, con un número másico de 3 porque tiene 2 neutrones y un protón, con carga neta 0. El número másico entonces va a ser 3. La carga va a ser menos 1 porque hay dos cargas negativas contra una positiva. Bien. Entonces, vamos a tratar de equilibrar un poco este lío. Si yo coloco un nuevo protón, esto va a pasar a ser helio. Cambio en la tabla. Es estable. Esto me está indicando que este elemento es este que existe como tal. 4 partículas, 2 protones y 2 neutrones aportan a la masa y la carga neta es 0 porque hay 2 partículas con carga negativa
y hay dos partículas con carga positiva. Supongan, yo pongo un protón más, ¿qué les parece? Se va a transformar en una partícula cargada más 1, el número másico va a subir a 5, bien, y no va a ser el mismo elemento, ahora va a ser litio. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo estabilizo esto? Esto significa que sea inestable, significa que esto tiene muchas posibilidades de romperse. ¿Cómo lo estabilizo? Quizás con un neutrón. Ahí me pone que es estable. Por supuesto que el número másico cambió a 6. Si yo pongo otro neutrón, ¿qué les parece? Va a seguir siendo litio. Este también. Esto es un isótopo, ¿ven? Es un átomo del mismo elemento litio, pero yo le sumé otro neutrón. ¿Se va entendiendo? Practiquen, por favor. Tienen juegos. Tienen modo juego. Pruébenlo. Qué sé yo, a ver si me sale algún juego. Me dice, tiene 16 protones, 19 neutrones, 18 electrones. Con 19 más 16, con estos dos números tengo el másico, ¿está bien? El 35, ¿está bien? Y con este tengo el 16. Lo que me está preguntando aquí seguramente es el número de la carga. La carga, si tiene electrones, va a ser menos 2. Vamos a revisar. Me puso que está bien. Bueno, ese tipo de cosas quiero que practiquen, ¿saben? Bueno, seguimos. Por último, les voy a enviar una guía de preguntas. Esta guía de preguntas tiene que estar en la carpeta, tiene que estar en la carpeta y tiene que ser respondida por ustedes. Entonces, en la carpeta ustedes escriban lo siguiente. Responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la masa de las tres partículas principales que forman el átomo? ¿Por qué se toman en cuenta solo dos de ellas para indicar el número másico? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la carga eléctrica de las partículas que forman el átomo? Recuerden que hablamos de masa y hablamos de carga. ¿Por qué el átomo tiene carga eléctrica neta igual a 0? Estamos hablando del átomo, si no diríamos ion. ¿Se entiende? Explique, la tercera pregunta, ¿por qué el hierro tiene un número másico de, según la tabla varía, pero bueno, estamos hablando de 55,847? Ayuda, tiene mucho que ver con los isótopos. Ese es un promedio de los isótopos, se los voy adelantando. Eso tiene que quedar bien escrito en la carpeta, ¿saben? No me hagan informes, por favor, de cortar y pegar de internet. Última pregunta, ¿cuál que se encuentra como partículas diatómicas en la naturaleza? Si se ponen a ver, todo está en el material que yo les voy a enviar, o que les estoy enviando en este momento. Bien, por ahora dejamos aquí. Vamos a seguir después con un poquito de tabla periódica, pero todo esto ya los va ayudando a resolver la guía. Cuídense, nos vemos en la próxima clase y espero que puedan aprender y que les haya sido clara mi explicación. Un saludo para todos ustedes. Nos vemos.